Bueno, buenas noches, feliz sábado. Voy a hacer aquí algunas preguntas. Los de Telegram sí están observando. mm, Bueno, estaba preguntando, los de Telegram están escuchándome y están viendo la imagen. Los de Telegram, los de Telegram. Yo solo lo veo a usted, no veo la imagen. No, o sea, ¿Tiene otra imagen? es no diapositiva, Ah, sino ya, sí, sí se mi ve bien, imagen, yo hablando. Bueno, listo. Mm. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Vamos a orar. Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradece, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Nosotros aquí estamos reconociendo que somos pecadores, que somos indignos, que no merecemos nada. Pero a través de los méritos de Jesús, sus sacrificios, por su promesa nos apoderamos de ese maravilloso don de la salvación a través de los méritos de Jesús, reconociéndolo como nuestro sustituto, como nuestro cordero, en el cual es nuestra ofrenda perfecta por nuestros pecados, y también nuestro intercesor como sumo sacerdote en el santuario celestial, el cual se presenta ante ti y tomando nuestro puesto, tomando nuestra posición, es nuestro representante y es nuestro abogado. Estamos confiadamente tranquilos de que tiene todos los méritos suficientes para nuestra salvación. Pedimos tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ayudes a transformar nuestra vida en obediencia a tus mandamientos. Tú sabes que tenemos debilidades, tenemos deficiencias y necesitamos de que tu Espíritu Santo nos transforme. Gracias por todo y ilumínanos ahora al estudiar tu palabra. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a seguir en el tema eh, referente a los eventos finales que estamos estudiando. Y haciendo un breve resumen, porque siempre aparecen nuevas personas para darles el contexto en que estamos. Nosotros hemos estudiado como evento final este último periodo de la iglesia, de las siete iglesias que corresponden a las siete iglesias de Apocalipsis, que corresponden a siete periodos de la iglesia cristiana. Y el último periodo es de 1844 en adelante, que corresponde a la iglesia de la Odisea. Y es la iglesia o el pueblo que vive bajo el juicio, del juicio investigador. Hemos visto cómo dentro del don profético se nos muestra situaciones en el futuro, en la época en que se escribieron, para que nosotros estemos atentos a todas las circunstancias que ocurren dentro y fuera de nuestra iglesia. Hemos estado profundizando el tema a nivel de nuestra iglesia, en profecías que se han cumplido, profecías que se están cumpliendo, profecías que faltan por cumplir. Y hemos estado analizando todo eso, eh, de cómo dentro de nuestro propio pueblo pues hay divisiones internas. Algunos son conservadores, otros son liberales, y ya hemos estudiado sobre ese tema, todo lo que está ocurriendo y todas las profecías que hemos visto que tienen que ocurrir, que tienen que pasar, aunque sea el pueblo de Dios, pero ahí están profetizadas cosas que van a pasar, están pasando y pasaron. También analizamos también los grupos independientes que están, digámoslo así, en la periferia. Hemos tocado también temas de ellos, de pronto lo que consideramos errores doctrinales, enseñanzas, equivocaciones, y hemos estado analizando diferentes grupos independientes que están
dentro de la periferia alrededor de la iglesia. Próximamente vamos a comenzar también a estudiar los eventos que ya no nos corresponden a nosotros como iglesia como tal, sino lo que el mundo está girando antes de la ley dominical. Vamos también de pronto hoy comenzamos a tocar algunos puntos que pueden estar vinculados allí. En el día en este día que comenzamos de sábado, vamos a estudiar una profecía más que tiene que ocurrir dentro del pueblo. Es algo que tiene que ocurrir, porque está profetizado que va a suceder, que no nos debe tomar desapercibido. ¿Por qué no debe tomarnos desapercibido? Porque pues está profetizado. Cuando nosotros estudiamos, leemos, ya debemos tener en nuestra mente lo que va a ocurrir dentro del pueblo de Dios. Y de pronto no asombrarnos en el sentido de, bueno, no quedarnos quietos y fríos indulgentes en cuanto a eso, sino presentar nuestra propuesta o nuestra protesta, porque nosotros creo que somos, antes de adventistas, al séptimo día, nosotros somos protestantes. Esa es nuestra característica principal dentro de las ideologías y corrientes del cristianismo. Nosotros somos protestantes y el protestante tiene una característica. Es primero lo que diga la palabra y después lo que digan los dirigentes. Esa es la característica de un protestante. Primero lo que diga la palabra y después lo que digan los dirigentes. En el catolicismo es lo contrario a protestante. En ello es primero lo que digan los dirigentes y después lo que diga la palabra o la tradición. Entonces, de ese punto de vista, pues van a ocurrir cosas dentro de nosotros y que nosotros debemos presentar nuestra protesta cuando lo veamos ocurrir en nuestros medios. Entonces, hoy vamos a ver otra profecía más que está lista, que ya quizás ya ha ocurrido, pero que tiene que ocurrir en diferentes lugares. Quizás en donde usted viva no está ocurriendo, en otros lugares sí está ocurriendo, pero pues que está profetizado que tiene que ocurrir, que va a ocurrir. Entonces vamos a mirar hoy un tema referente al don profético. Como ustedes saben, uno de los puntos fundamentales para identificar a la iglesia adventista como el remanente final de Dios, como el pueblo remanente, como iglesia final de Dios, es ese distintivo de que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero también hay otro en Apocalipsis, capítulo 12, donde muestra el remanente final, y una de las características que tiene es referente al don de profecía. En esa dimensión es una característica, guarda los mandamientos de Dios, pero también tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el don de profecía. Yo creo que ustedes han estudiado ese tema. Entonces, esa es una de las características distintivas del remanente final de Dios. Guardar los mandamientos y tener el don profético dentro de sus filas. Y en cuanto a eso, pues hay una profecía escrita por el mismo don profético a través de Elena G. de White referente a ellos. Y es lo que vamos a estudiar hoy inicialmente. Vamos acá. Déjeme regresarme un poco aquí. Bueno, creo que los de Zoom están viendo ahora sí la diapositiva. Los de Zoom. Sí, hermano, se ve. Los de Telegram. La diapositiva. Sí, hermano, se ve. Gracias. Bueno, listo. Entonces, una de las profecías vamos a ver que es un abandono referente al don profético. Vamos a ver en el libro Evento de los Últimos Días, página 182. También está Mensajes Selectos, tomo 1, página 54-55.
escrito en 1890. Dice, una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. También este mensaje selectos tomo 3, página 93, así fue en 1903. ¿Ya? Entonces aquí me está diciendo una cosa cierta, o sea, si algo es cierto, si algo en esta vida es cierto, es lo que ella va a decir ahí, que los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. O sea, que hay un grupo de adventistas del séptimo día que van a estar con la bandera de Satanás. Sean conscientes o inconscientes. Sean conscientes o inconscientes. Va a haber un grupo, ya nosotros hemos visto, pues sabemos que la iglesia tiene trigo y cizaña. Sabemos que la cizaña, ¿quién la sembró? Satanás. Entonces, adventistas del séptimo día que van a adoptar la posición bajo la bandera de Satanás. O sea, prácticamente va a ser la cizaña. La cizaña, ¿qué es lo que va a hacer primero? Dice, primero abandonará su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y está hablando de los testimonios del Espíritu de profecía. A los testimonios, o sea, a los mensajes dados a través del don profético, los adventistas que van a tomar la bandera de Satanás, ellos lo primero que van a hacer es abandonar su fe en esas advertencias y en esos reproches contenidos en el don profético. Entonces yo tengo que estar analizándome. Si yo estoy abandonando, no estoy creyendo, no tengo fe en los testimonios del Espíritu de profecía, lamentablemente estoy bajo la bandera de Satanás. En el mismo libro, Eventos, página 182, mensajes selectos tomo 1, la página 54-55 y escrito en 1890, dice así. El último engaño de Satanás para el pueblo de Dios, ¿no? Para el pueblo de Dios. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Proverbio 29-18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas, mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero, o sea, en el don de profecía. Satanás dice que va a trabajar hábilmente, en diferentes formas, mediante diferentes instrumentos para que el pueblo se le perturbe la confianza en el testimonio verdadero, el pueblo remanente de Dios, los que guardan la mano de Dios y tienen el don de profecía. Entonces, él va a trabajar con ese objetivo. Y dice que es el último engaño de Satanás para el pueblo remanente de Dios. Eventos, página 182, mensajes selectos tomo 3, página 92, escrito también en 1890. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. O sea, aún en esa época, en 1890, ya el enemigo había hecho unos esfuerzos magistrales. O sea, va a utilizar, bueno, lo mejor que él tiene para seducir a las almas. Podemos decir la oratoria o la argumentación intelectual suficiente para poder convencer que no crean en los testimonios del don profético. ¿Quién va a hacer eso? El enemigo. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerá. Entonces aquí vemos ya todo un proceso, todo un efecto dominó, como se le dice, que apenas se mueva la primera ficha, cae la segunda y la tercera y la cuarta, con solo tocar una sola ficha.
Entonces, lo primero que va a hacer Satanás es que la gente no presta atención a las advertencias y los reproches que están en el testimonio del don profético, ¿ya? En el espíritu de profecía. Si no prestan atención a esas advertencias y a esos reproches, ¿qué va a pasar con esas personas? Bueno, alguien se abrió el micrófono. Bueno, ¿qué va a suceder con aquellos que no escuchen y no presten atención a las advertencias y los reproches del don profético? Verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Va a aparecer una ola. Una ola es algo de agua grande. Una ola grande de qué? De errores de toda clase. O sea, no de un solo tipo de clase, de toda clase. Tipo de adoración, tipo de entretenimiento, tipo de predicaciones, sistemas de evangelismo. Dice que va a aparecer una ola de errores de toda clase, no de una sola clase, ni de dos, ni de tres, de toda clase aparecerán. ¿Quiénes van a adoptar toda esa ola de errores? Los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios. Hay hermanos que cuando se dan cuenta de esto salen corriendo. O sea, cuando ven en su iglesia o en donde ellos se mueven, está ocurriendo estas situaciones, muchos salen corriendo, espantados porque, bueno, se sorprenden, como que esto no debe ocurrir en el pueblo de Dios, no debe, bueno, no debería ocurrir, pero está profetizado y tiene que ocurrir. Hay hermanos que se me han opuesto a eso. No, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así que tiene que ocurrir y que tiene? Pues ahí está escrito que tiene que ocurrir y está ocurriendo. Y está ocurriendo. Entonces, tenemos que protestar, tenemos que enseñar, tenemos que mostrar estos pasajes para que la gente logre entenderlo, ¿ya? Habrán unos que no lo entenderán, otros hermanos están inocentes, ignorantes, practicando las cosas porque sus líderes o sus pastores o sus ancianos le está diciendo que sí, que la iglesia aprueba eso. Y resulta que es una ola de errores, producto de no haber prestado atención a los testimonios. Ahora, evento, los últimos días, página 182, testimonios, tomo para la iglesia, tomo 4, 211, dice así. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Es el plan de Satanás eso. Ir debilitando esa fe del pueblo de Dios en los testimonios. Después que él debilita la fe, que la gente no crea en el don profético de Elena G. de White, ni lo que enseña, ni lo que transmite para su pueblo, dice, luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Entonces, primero que no crean en el don de profecía, en Elena G. White. Después, cuando la persona entra en eso, viene el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Los puntos vitales, el santuario, la ley de Dios, el sábado, la no mortalidad de alma, ya comienza a haber un escepticismo, ¿ya? Como una intriga, como una cosa contra esos puntos vitales de nuestra fe. Dice aquí los pilares de nuestra posición. ¿Cuáles son? Santuario, ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de alma. Esos son los 4 hitos fundamentales. Y entonces dice aquí, después que ya comienza ese escepticismo hacia esos puntos vitales, y después viene la duda hacia las Sagradas Escrituras. Ya después comienza ya a dudar de las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Así viene todo el proceso. Duda del don de profecía a través del linaje de Esquay, escepticismo de los puntos vitales de nuestra fe, santuario, ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad del alma. Y después viene duda hacia la Sagrada Escritura y cuando llegó allí, marcha descendente hacia la perdición. O sea, y ahí no se puede devolver. Ya iba directo y hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó. Antiguamente, cuando uno se bautizaba, le dieran unos votos bautismales
y uno de los votos era que se aceptaba el don profético encarnado en Elena G. de White. Bueno, que en ese don que tenía Elena G. de White, y la persona decía, sí creo, aunque nunca se había leído un libro de Elena G. de White, pero creía. Pero aquí dice, cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se van a detener allí. O sea que Satanás sabe que la persona renuncia a los testimonios y ya, no, ya, yo no creo en Elena G. de White, y ya, no. Dice que él sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se toma incurable y termina en destrucción. Entonces, después que ya logra que la gente dude del don profético, entonces ya viene y los lanza en abierta ya rebelión, la cual se torna incurable y termina en destrucción. Bueno, entonces, como vemos aquí, hay un ataque por parte de Satanás hacia el don profético, atacando los escritos de Elena G. de White, porque sabe que si se quita el don profético en el pueblo remanente deja de ser pueblo remanente, para ser como el que guarda los mandamientos. Pero el remanente final de Dios en Apocalipsis 12 dice que el remanente de Dios guarda los mandamientos y tiene el don de profecía. Tiene el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el don de profecía. Entonces, quitándolo de ahí, ya el pueblo deja de ser pueblo remanente. Sigue siendo una iglesia, pero no el pueblo remanente de Dios. Bueno, ha habido en la historia rechazos del don de profecía a través de la historia, ¿ya? Especialmente pues, en 1888, aunque los exponentes de la justificación por la fe fueron Waggoner y Jones, pero la hermana White apoyaba, y por ella apoyar a Waggoner y Jones se echó sus amigos y gente que ya no estaba creyendo en los escritos de Elena G. de White o en sus visiones, porque decía que apoyaba a Waggoner y Jones, y comenzaron a hacerle la guerra a Elena G. de White, ¿ya? Entonces, en ese tiempo hubo un cierto rechazo por líderes en esa época, especialmente de los principales. En ese tiempo no eran malos hermanos, pero lamentablemente por ideas preconcebidas que ellos tenían, le hicieron la guerra a Waggoner y Jones, y también por algunas ciertas actitudes de Waggoner y Jones en sus exposiciones, por sus temperamentos, decían las cosas de pronto muy crudas, y la gente podía interpretarla de otra manera. Un momento en que la hermana White le dijo, yo entiendo lo que usted dice, y así es, pero la forma como lo dice puede ser tomado para otra cosa. Y ellos comenzaron a modular un poco más su presentación. Entonces, pero lamentablemente, pues el mensaje en una gran proporción fue rechazado, y eso no permitió de que se derramara en la totalidad la lluvia tardía y se diera el fuerte pregón. Mensajes selectos, tomo 1, página 437, dice, varios me han escrito preguntándome, dice la hermana White, si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. O sea que el mensaje de justificación por la fe era el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Por qué el del tercer ángel? Porque el mensaje del tercer ángel tiene los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que también podríamos decir tienen la fe en Jesús. Y por eso el énfasis de Waggoner y Jones era la fe en Jesús y no prácticamente en las obras, como de pronto los teníamos los adventistas, inclusive pioneros, que venían como pioneros, pero tenían antes de 1888 una idea de justificación por obra, ¿ya? Y ellos pusieron a Cristo en el marco que era, lo pusieron en el estandarte que era, inclusive
cambios. Yo creo que yo tuve aquí una vez un tema de todo el proceso de la justificación por la fe, cómo se fue dando el Congreso, las situaciones pertinentes, las situaciones antes del Congreso, cómo era el aspecto socio-religioso, político del ambiente de esa época, que plasmó mucho a las situaciones dentro del Congreso. También hay videos que yo tengo en mi canal de Mensaje de los Tres Ángeles Nick. Ahí hay unos videos sobre la justificación por la fe en cuanto al Congreso, ¿no? En cuanto al Congreso. Sería bueno que lo repasaran. Entonces, ese don profético también fue rechazado allí porque la hermana White daba su testimonio de que estos hermanos estaban presentando la verdad. También en algún tiempo por las mismas situaciones quizás de ideas preconcebidas de la situación de donde venían, les tocaba muy difícilmente desprenderse con el tema de la educación cristiana. La hermana White recibió a través del don de profecía información, capacitación, instrucción acerca del plan de salvación para el pueblo remanente de Dios. Pero como tenían el plan de educación mundanal establecido, costaba romper con ese plan de educación mundanal. ¿Ya? En la iglesia, en ese tiempo que se fue dando este mensaje, que fue mucho antes de 1888, se dio en 1872. Primero se dio el mensaje de la Reforma Pro Salud, 1863. Ese mensaje de la alimentación, bueno, la Reforma Pro Salud, prepararía la mente para recibir los postreres siguiente mensaje, como el de la educación en 1872. Y en Mente, Carácter y Personalidad tomó una página 53 en cuanto a la educación, dice así: ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Aquí dice, ahora como nunca antes. Eso fue en esa época. Necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. La verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Hay hermanos que nunca han escuchado el plan de educación de Dios en la iglesia adventista. Ni idea tienen cuál es el plan de educación de Dios. Y aquí dice que si fallamos en comprenderlo, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Y hay hermanos que ni siquiera lo han escuchado, mucho menos comprenderlo. Porque para comprender algo usted tiene que escucharlo, y cuando nunca ni lo ha escuchado. Y aquí dice que si fallamos en comprenderlo, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Entonces, mucha gente en la época de Elena White se opuso al plan de educación de Dios. Querían mantener el plan de educación mundanal. Bueno, estamos con los hermanos donde fuimos la otra vez a la convención que les comenté en Ibagué, Tolima, Colombia. Los hermanos están ya para los que aquí en Colombia pues se da la Semana Santa y en una época también de vacaciones. Los hermanos están organizando no por ser Semana Santa, sino por ser un momento de espacio de los hermanos que trabajan de la ciudad, que les dan unos días de vacaciones allí en sus trabajos, organizar un congreso que va a tratar sobre la verdadera educación. Va a ser, bueno, se está programando, todavía no es un hecho porque faltan muchas cosas. La idea es hacerlo en la ciudad de Medellín, Colombia, pero no en la ciudad, sino en las afueras, en unas fincas. Siempre los hermanos hacen las convenciones de las ciudades, pero afuera. Entonces, para los hermanos que de pronto son de Medellín, pueden tener la oportunidad de participar en unas reuniones de esta. Son como unos 3 días, 3, 4 días.
Bueno, entonces, y va a ser sobre la educación cristiana. También en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 412, dice así: la ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. Vamos a mirar ahora en cuanto al tema de la educación, cómo también la reforma pro salud estaba incluida, la reforma pro salud estaba incluida dentro del plan de educación. Consejo sobre régimen alimenticio, página 547. La obra de Dios obstaculizada por una complacencia egoísta. Hay un mensaje que presentar en cada iglesia con respecto a la reforma pro salud. Y dice así: hay una obra que hacer en cada escuela. Entonces hay una obra que hacer en cada iglesia respecto a la reforma pro salud y hay una obra que hacer en cada escuela. Y miren lo que dice aquí: ni al director ni a los maestros debiera encargarse la juventud hasta que tenga un conocimiento práctico sobre este tema. ¿Sobre cuál tema? Sobre la reforma pro salud. Ni el director ni a los maestros. O sea, los directores de una escuela, el director de una escuela y los maestros de una escuela, no se le podía encargar la juventud hasta que tuvieran un conocimiento no teórico, práctico sobre el tema de la reforma pro salud. Completo, integral, todo. La alimentación, el ejercicio, todo lo que ya ustedes saben, ¿no? Entonces dice que ni al director ni a los maestros debiera encargarse de la juventud hasta que tenga un conocimiento práctico sobre este tema. Algunos se han sentido en la libertad de criticar y poner en duda y encontrar faltas en los principios de la reforma pro salud. Entonces, ¿algunos de quiénes? De los maestros o de directores de colegio. Ellos se han sentido en la libertad de criticar y poner duda. ¿Dónde venían esos principios de la reforma pro salud? Dado en el don profético a través del linaje de Escuadra. Dice que se han sentido en la libertad de criticar y poner en duda y encontrar faltas en los principios de la reforma pro salud, de la cual saben poco por experiencia. O sea, no saben, hablan por hablar. Ellos deben sostener hombro a hombro y corazón a corazón a los que están trabajando en la dirección. O sea, estos maestros, estos directores, deberían ir a apoyar hombro a hombro a los que están trabajando en la debida dirección. Consejo sobre régimen alimenticio, página 547, vemos la influencia de la reforma pro salud dentro del plan de educación de Dios. Y el otro, pues el tema de la reforma pro salud, Consejo sobre régimen alimenticio, página 577. La primera visión de la reforma pro salud fue en el hogar del hermano A. Ilira, ubicado en Oxegon, Michigan, el 6 de junio de 1863, cuando el gran tema de la reforma pro salud fue abierto delante de mí. La reforma pro salud fue en visión a la hermana Juan. Consejo sobre régimen alimenticio 556, dice así: dice lo siguiente: todos deben tener la luz en este asunto, pero preséntesela cuidadosamente. O sea, todas las personas deben tener la luz de la reforma pro salud, del principio de la reforma pro salud, pero preséntesela cuidadosamente. O sea, hay que tener cuidado al presentar la reforma pro salud o los principios de la reforma. Porque la otra vez ya hemos tenido aquí el tema de los principios de la reforma pro salud. Hábitos que durante toda la vida se pensó que eran correctos no han de ser cambiados por medidas drásticas o bruscas. Debemos educar a la gente en nuestros congresos campestres y en otras grandes asambleas. Aunque debe presentarse los principios de la reforma pro salud, la enseñanza debe respaldarse con ejemplo. No se incluya ninguna clase de carne en nuestros restaurantes o comedores en los congresos y reemplácese esta fruta, cereal. Estamos viendo algunos detalles, ya que no se debe incluir ninguna clase de carne en los restaurantes o comedores.
en los congresos y que se debe reemplazar con frutas, cereales y vegetales. Vamos a practicar lo que enseñamos. Cuando nos sentamos a una mesa donde se proporciona carne, no hemos de atacar a los que la emplean, pero nosotros mismos debemos dejarla a un lado y cuando se nos pregunta la razón por la cual hacemos esto, debemos explicar de manera amable por qué no la usamos. Entonces aquí algunos consejos en nuestros congresos, reuniones, enseñando sobre esto. Consejos sobre régimen alimenticio, página 545. Una cita muy conocida: el no practicar la reforma pro salud descalifica para el ministerio. Para el ministerio se descalifica. Aquí no dice, pues, que debemos quitar a los pastores que no practican la reforma pro salud del ministerio, sino que aquí dice descalifica. Cada persona debe tomarlo para sí, analizarlo, si está calificado o está descalificado al ministerio. Y el ministerio es de todo, ¿no? Aunque hay unos que tienen una ordenación especial. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Hay una pregunta: ¿por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a sus prácticas de complacerse a sí mismos. En algunos lugares, esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. ¿Cuál ha sido la gran piedra de tropiezo? Porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismo. Ningún hombre, dice aquí, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a su siervo para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Repito, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a su siervo para que presente respecto al régimen, o sea, el tema de la reforma pro salud, que incluye la alimentación, porque esto va a traer confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajero del Señor. Entonces vemos aquí que debido a esto hay poca atención en presentar al pueblo los principios de la reforma pro salud. Esto es un consejo, es una orientación que da el don profético. Ya, el don profético. Bueno, ya vimos ahí cómo iba a ser atacado el pueblo, el don profético dentro del pueblo de Dios. En diferentes áreas iban a desechar unos, otros lo tienen. En la iglesia, como habíamos estudiado ya, hay dos bandos. Un bando que no quiere estudiar el don profético, que no quiere aplicarlo. Entonces los planes que Dios ha revelado, como la reforma pro salud, el plan de educación, el plan de evangelismo, diferentes tipos de planes, no los quieren tomar, sino otros tipos de planes diferentes. Hay unos que lo han tomado en la iglesia y otros que no. En la iglesia hay dos bandos: los que no quieren hacer nada referente al don profético, a todo lo que hay que hacer, y otro bando que no. Y por fuera está en la periferia, pues, los grupos independientes o grupos disidentes. Bueno, ahora vamos a ver algunas situaciones que han sido tomadas para condenar o para criticar o para censurar o para amonestar. Hay diferentes posiciones en cuanto a esto.
Porque hay ciertas situaciones donde aparece la iglesia dirigiendo y ¿cómo es? Reuniéndose en situaciones de reuniones ecuménicas, dirigiendo y presentando reuniones ecuménicas. Aquí vemos el que tiene la flecha roja. Lo vamos a estudiar. Unión, donde está el Papa y diferentes líderes. ¿En Telegram no me escuchan? Sí se escucha, hermano. Ah, bueno, gracias. Y en Zoom también me deben de estar escuchando. Diop es el que está aquí. Es un delegado de la iglesia o inclusive el encargado de la libertad religiosa. O era encargado, no sé si ya todavía lo habrán cambiado. Y vamos a leer un poco sobre este tema. Bueno, él está aquí presentándose en una reunión donde hay líderes de diferentes religiones y también pues está el Papa aquí presente. Entonces la pregunta es, ¿por qué un adventista del séptimo día está en estas reuniones? La iglesia va a presentar sus razones, voy a leer documentos aquí de la iglesia, porque ellos están ahí y pues también esto se ha tomado para que sean acusados de que están buscando el ecumenismo, que ya están mezclando con ellos para al final guardar el domingo. Entonces hay dos posiciones dentro de la iglesia, unos no están de acuerdo que estén asistiendo allí y otros, digámoslo así, están de acuerdo que esté asistiendo allí. Ahorita vamos a ver diferentes situaciones. Entonces, vamos a mirar acá. Doctor Ganu Diop es este hermano que está en este momento estrechando las manos de el Papa anterior, Francisco. Doctor Ganu Diop, no, vuelvo y repito, no sé si en la actualidad seguirá siendo el director de Libertad Religiosa, pero en ese tiempo era el director de de Libertad Religiosa y Relaciones Exteriores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Era el que estaba en esa dirección, en ese departamento de la Iglesia de Relaciones Exteriores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que representaba a la Iglesia cuando había que tener contacto con otras instituciones. Y era el director de Libertad Religiosa. Bueno, y está en esta reunión, acá donde usted lo ven, donde están líderes religiosos. Por estar allí, pues fue, digámoslo así, hubo mucha crítica para la iglesia porque no tienen que estar allí. ¿Para qué están allí? Ellos van a presentar su situación, ahorita la vamos a ver. Bien, el doctor Bear Beach, este que tenemos acá, con Juan Pablo II, es un hecho documentado que en 1977, como representante de la Conferencia General Adventista del Séptimo Día, Beach otorgó una medalla de oro al Papa de parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Visitaron allá al Vaticano y ahí hubieron varias religiones en esa reunión y el representante en ese tiempo ahí que fue el doctor Bert Beach, adventista del séptimo día, comandado por la iglesia, o sea, dirigido por la iglesia, le entregó una medalla de oro al Papa, y esta es la medalla de oro. Aquí está Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene este Jesús, todo esto en oro, de la parte de adelante, esta es la parte de atrás, y pues vemos aquí esta ubicación. Algunos dicen que este es un Jesús católico, no es el Jesús, sino que este es un Jesús católico con la figura
que tenemos aquí montado en una nube con unos rayos, no sé si serán esto. Y aquí tiene los 10 mandamientos, pero el cuarto mandamiento lo escribieron primero, segundo, tercero, cuarto. La ley de Dios, quinto, sextos. Y la cruz y la Biblia, pero resaltando el sábado. Aquí ya en el cuarto escribieron, el único mandamiento que le escribieron algo, ¿no? De lo que dice el versículo y es referente al día de reposo, sábado. En la excusa, podemos decir así, de la iglesia en ese tiempo fue que ellos fueron a evangelizar y a darle al Papa directamente un mensaje de evangelismo, que era que el día de reposo es el sábado. Por eso le dieron esa medalla para que le quedara siempre una medalla de oro, para que le quedara siempre al Papa que el día de reposo es el cuarto, en el cuarto mandamiento es el sábado. Digámoslo así, esa fue la razón por la cual la iglesia estuvo allí. Otros dicen lo contrario, ¿ya? Que era buscando el ecumenismo, que buscando todas esas cosas. Yo realmente en estos temas me queda muy difícil porque son temas de posiciones, de ideas, de cosas, y como uno no está metido en ese medio, uno, por lo menos yo estamos aquí, con mi esposa estamos en una finca lejana de muchas de estas situaciones que pasan y que uno no tiene ni idea qué está ocurriendo, ni conoce los corazones de la persona, ni las manifestaciones, ni no escucha nada, aquí solamente recibimos una información, pero yo lo muestro acá para que ustedes vean las dos posiciones, la acusación, porque los acusan de una cosa, y las respuestas que ellos dan, las razones por las cuales estuvieron en esos medios. Para algunos, pues pensaremos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si el Papa sabe bien cuál es el cuarto mandamiento? ¿Ya? Diremos algunos de nosotros, ¿no? Posiblemente yo diría eso. Considero que el Papa sabe cuál es el cuarto mandamiento y cuál es el sábado, todo eso. Ellos estudian mucho. Entonces no había que enseñarle nada. Pero bueno, esa fue la respuesta de él. Aquí vamos a mirar algunas declaraciones de la iglesia, oficial de la iglesia. Esto lo busqué en la red de noticias adventistas. Dice aquí, ¿y qué tiene todo esto que ver con los adventistas del séptimo día? Según la red de noticias adventistas, durante los últimos 46 años, el secretario general de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales ha sido un adventista del séptimo día. Durante los últimos 46 años, bueno, cuando se escribió esta nota, dice el secretario general de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales. O sea, hay unas comuniones cristianas mundiales de iglesias cristianas que están unidas, cristianas, a nivel mundial, y ahí hay secretario de cada iglesia cristiana que está en esas comuniones, cada secretario, cada iglesia. Sí. ¿En dónde lo mandaron? Bueno, quizás voy a colocar. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Se escucha algo mejor? En su, ¿cómo me escuchan? ¿Sí me está escuchando? Bueno, entonces resulta que dice, las comuniones cristianas mundiales, que son un grupo de iglesias, mandan un secretario cada iglesia. Y es un grupo de secretarios. Y dice que en los últimos 46 años el secretario general de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales ha sido un adventista del séptimo día, entre 1970 y el 2003. El secretario general fue el doctor Bill Beach, o sea, el que vimos aquí entregándole al Papa la medalla de oro.
Dice, es un hecho documentado que en 1977, como representante de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, Beach otorgó una medalla de oro al Papa de parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entre el 2003 y el 2014, el doctor John Grants fue elegido secretario general de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales. Entonces, primero fue el doctor Beach, ya de 1970 al 2003. Y ya entre el 2003 y el 2014 eligieron al doctor John Grants, doctor porque son teólogos, son doctorados en teología, ¿no? No porque sean médicos, sino doctorados en teología. Fue elegido secretario general de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales. Y finalmente, en diciembre del 2014, bueno, este doctor Grants, no sé si sea adventista o no, pero ya finalmente en diciembre del 2014, el doctor Gandut Diop fue elegido secretario general, ese sí es adventista. El nombramiento dura 2 años, generalmente con reelecciones. Entonces fue secretario general. Entonces la pregunta que se hacen los hermanos, ¿por qué ellos tienen que estar allí? Esas son comuniones cristianas mundiales, son iglesias cristianas que están ahí unidas. ¿Para qué están unidos con todas esas iglesias que conforman Babilonia? Es la pregunta. Entonces, dice aquí, informó la red de noticias adventista. La conferencia de los secretarios representan unos 2.000 millones de cristianos y abarcan más iglesias que ninguna otra organización. La red sostiene que esta organización no es un movimiento ecuménico. Aquí viene el punto interesante. Dice, la red de noticias adventistas sostiene que esta organización no es un movimiento ecuménico y que su propósito no consiste en desarrollar la unidad visible de la familia cristiana. Ahorita vamos a ver qué explican, por qué razón están allí. Entonces, presentes durante la reunión de este año incluyeron Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo Consultivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Oriental, bueno, aquí hay diferentes, los cuáqueros, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, el Foro Global Cristiano, la Federación Luterana Mundial, bueno, hay muchas, ¿no? La Conferencia Mundial Menonita, hay muchas iglesias aquí. Hablando un poco, dice aquí, el movimiento ecuménico es una corriente religiosa al interior del cristianismo que intenta unir a todos los cristianos bajo un único sistema religioso, el movimiento ecuménico. Este movimiento existe en el protestantismo y en el catolicismo. El primero está organizado bajo los lineamientos del Consejo Mundial de Iglesias. O sea, el movimiento ecuménico en el protestantismo está organizado bajo los lineamientos del Consejo Mundial de Iglesias. Mientras que en el segundo, en el catolicismo, según los decretos del Concilio Vaticano II de 1962 y 1965. Entonces, esos son los que están dirigiendo el movimiento ecuménico, compuesto por el Consejo Mundial de Iglesia para unir los protestantes y el Consejo Mundial Vaticano II, ese es el de la Iglesia Católica. Además, el movimiento ecuménico se extiende a todas las conexiones, todas las confesiones no cristianas, ¿ya? No cristianas y espiritualistas a través del diálogo interreligioso. En este contexto se revisa la relación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el con el movimiento ecuménico durante los 50 años posteriores ya al Concilio Vaticano II. La relación que existe entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el movimiento ecuménico con sus respectivas organizaciones, tanto protestantes como católicas, se orienta exclusivamente hacia el tema de la libertad religiosa. Entonces, lo que dice la Iglesia es que ellos están allí no como miembros, son como observadores, pero que observadores que también
son moderadores de reuniones de este tipo, pero que ellos están ahí es exclusivamente hacia el tema de la libertad religiosa, que eso es la razón por la cual existen allí, para apoyar, para fomentar el tema de la libertad religiosa. Esa es una de las razones. La Iglesia Adventista del Séptimo Día participa en las reuniones ecuménicas con el estatus de observador, consultor y asesor. ¿Ya? Entonces, la Iglesia dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en esas reuniones ecuménicas con el estatus de observador, o sea, está observando qué está ocurriendo. Como consultor, los consultan en cuanto al tema de la libertad religiosa, como asesores también en la libertad religiosa. Ahora, ¿por qué están allí? Dice, porque prefiere mantener su identidad y así cumplir su misión evangélica. O sea, ellos no están dentro de las reuniones ecuménicas para cambiar las doctrinas o para asemejarse a esas doctrinas, sino como observadores, consultores y asesores. Dice, ¿por qué no se meten ahí en las reuniones ecuménicas como miembros del Concilio Mundial de Iglesia? Dicen ellos aquí, porque prefieren mantener su identidad y así cumplir su misión evangelística. Una de las razones del Concilio Mundial de Iglesia es que las iglesias que pertenezcan al Concilio Mundial de Iglesia no pueden hablar mal de otra denominación que está allí. Entonces, si la iglesia se mete allí, ellos ya no pueden hablar el mensaje de los tres ángeles. Porque si usted mira el mensaje de los tres ángeles, partiendo nada más del segundo, decir quién es Babilonia y en el tercero, quién es la bestia, qué es la marca de la bestia, quién es la imagen de la bestia, ya automáticamente rompen con las reglas, porque el mensaje adventista es una denuncia sorprendente sobre lo que es Babilonia y las religiones babilónicas, o las que llevan las raíces babilónicas. Entonces ya automáticamente rompe. Entonces ellos dicen que ellos no pueden ser miembros del Concilio Mundial de Iglesia porque pierden su identidad y no pueden cumplir la misión evangelística de predicar el mensaje de los tres ángeles. Pero dicen que participan como observador, consultor y asesor, y por eso están allí. Por eso se toman fotos, por eso aparecen en la foto. Por lo tanto, no es miembro del Concilio Mundial de Iglesia, la Iglesia Adventista, ni de otra organización ecuménica. Por el contrario, sí participa en reuniones y diálogos teológicos con otras confesiones y lo hace para intercambiar sus creencias y compartirlas, y así como fomentar la libertad religiosa. Entonces, esas son las razones por las cuales ellos aparecen en esas fotos. Bueno, esas son las razones que da la iglesia, ¿ya? Como les digo, yo en este tema, pues uno no está ya metido, no está escuchando nada, no sabe lo que está ocurriendo, solamente observa, y estoy presentando aquí dos posiciones, donde pues la otra posición es lo que están en desacuerdo, que ellos estén allí metidos, porque pues está representando que están de acuerdo con las doctrinas y enseñanzas que están allí. Entonces voy a seguir leyendo algunos datos. Por ejemplo, ustedes pueden buscar esta página en internet, esta que la tomé de ahí hace poquito. Antes de comenzar la clase miré esta y dice así: ¿por qué los adventistas participan en reuniones de la ONU? Le responde el Dios, el que estamos aquí, que es el doctor Ganu Diop, el director de Libertad Religiosa y Relaciones Exteriores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, él fue el que escribió esto que vamos a leer acá. No lo voy a leer todo porque siempre es largo, pero voy a leer algunos detalles y las conclusiones. Dice así: los adventistas y las relaciones interesclesiásticas. O sea, aquí lo va a hablar el director de las relaciones exteriores de la iglesia. Los adventistas reconocen a otros cristianos como miembros genuinos del cuerpo de Cristo. Pero los adventistas no poseen filiación estructural. No poseen filiación estructural formal en organizaciones ecuménicas. Él dice que los adventistas no poseen filiación estructural formal en organizaciones ecuménicas.
principalmente para fines de libertad religiosa. Entonces, ellos están ahí para fines de libertad religiosa. La participación en un cuerpo ecuménico limitaría la libertad de compartir sus convicciones con todos los demás. Y así podrían en riesgo una misión universal del fin de los tiempos, como los adventistas la entienden. Entonces, ellos dicen que ellos no poseen filiación estructural formal en organizaciones ecuménicas porque les impediría la misión de compartir el mensaje, porque ahí no se puede estar atacando a nadie. O sea, los adventistas no forman parte de organizaciones ecuménicas que requieren adhesión, repito, lo que colocó aquí Dios. Los adventistas no forman parte de organizaciones ecuménicas que requieren adhesión. O sea, hay organizaciones ecuménicas que dicen, bueno, si usted va a estar aquí, tiene que ser miembro. Ellos participan donde no les exigen ser miembros, sino observadores o consultores. Dice, pero le gusta el estatus de huésped o observador en las reuniones. Y por eso es que salen en las fotos y usted lo ve con todas esas personas, pero ellos solamente son huésped o observadores. Dice, y dice, la asociación con otras denominaciones cristianas está de acuerdo con la visión de la Iglesia Adventista en relación a otros cristianos. Elena G. de White, al escribir sobre la temperancia, dijo de los líderes de otras denominaciones: en otras iglesias hay cristianos que se destacan en defensa de los principios de templanza. Debemos procurar acercarnos a estos obreros y preparar el terreno para que nos acompañen. Debemos invitar a hombres grandes y buenos a que apoyen nuestros esfuerzos por salvar lo que se ha perdido. Entonces él dice que esa actitud que tiene la iglesia de estar allí con otras denominaciones cristianas está de acuerdo con lo que dice Elena G. White, que debemos procurar acercarnos a estos obreros que son defensores de los principios de la temperancia, ¿ya? Y preparar el terreno para que ellos nos acompañen en las presentaciones de temperancia, dando a entender de que nos podemos unir con personas, ministros o otras iglesias que hablen bien de los principios de la Reforma Pro Salud y que podemos hacer uniones con ellos para proclamar esos temas. Dice, en referencia a la oración, White dijo, nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Dice aquí, que la hermana White dijo en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 84. ¿Ya? El libro dice, nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren por ellos y con ellos, pues Cristo intercede en su favor, tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo, deben manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del rebaño. Entonces ellos dicen que esa actitud que ellos tienen está apoyada por la hermana White, donde dice que nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Así que ellos yendo de consultores o de observadores, de huésped, en esas reuniones que son ecuménicas, ellos están haciendo eso legalmente ante los ojos de Dios y apoyados por los textos del ángel de Juan. Dice así Dios, dice, de acuerdo con el consejo del párrafo anterior, la Asociación General, el organismo administrativo de la Iglesia Adventista Mundial, escribió en los reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General que los líderes de la Iglesia reconocen a todas las agencias que exaltan a Cristo ante los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo y mantener en alta estima a hombres y mujeres de otras confesiones que están empeñados en ganar almas para Cristo. De todo la lectura, no la coloqué toda la lectura, aquí por lo que es como lo más relevante y la conclusión dice, a pesar de considerar a otros cristianos como hermanos en Cristo, esto es supuestamente lo que cree la iglesia, a pesar de considerar a otros cristianos como hermanos en Cristo, el principio que la Iglesia Adventista Mundial, ser miembro de una unión organizada
de iglesias como el Consejo Mundial de Iglesias es el de la libertad religiosa. Repito, que el principio que le impide a la Iglesia Adventista Mundial ser miembro de una unión organizada de iglesias, como el Consejo Mundial de Iglesias, es el de la libertad religiosa. La libertad religiosa implica el derecho irrestricto de compartir sus propias convicciones religiosas y el derecho de invitar a otras personas a participar de su propia tradición cristiana sin ser acusado o rotulado como un proselitista. O sea que cuando se tiene libertad religiosa, la persona puede predicar, compartir sus propias convicciones con otras personas y el derecho de invitar a otras personas que participen de su propia tradición cristiana, sin que se rotule como proselitista. Los adventistas del séptimo día apoyan la unidad cristiana al unirse al Dios Trino, que está determinado a reunir a las personas que creó a su imagen. El propósito de todo el plan de salvación es la restauración de la imagen de Dios y la reunión de aquellos que Él salvó. La unidad está fundada en Dios. Con esta finalidad, Cristo Jesús vino a esta tierra para unir a todas las familias de la tierra. La unidad doctrinal entre las iglesias cristianas es indefinible e inaccesible, a menos que las iglesias pierdan sus creencias distintivas y se junten a una de las tradiciones de la iglesia, ya sea católica, ortodoxa, protestante, anglicana, reformada, evangélica, pentecostal o adventista. La libertad religiosa es un don de Dios no negociable que debe caracterizar la libertad de cada persona cristiana o comunidad para compartir sus convicciones con otros, para invitar a otros a participar de tu tradición cristiana. Obviamente, para el bien de la misión, los cristianos pueden juntarse para dar testimonio de Cristo a un mundo que necesita de él con urgencia. O sea, ellos dicen que nos podemos juntar con otras denominaciones a hablar de Jesucristo. Obviamente, dice aquí, obviamente para el bien de la misión, los cristianos pueden juntarse para dar testimonio de Cristo a un mundo que necesita de él con urgencia. Canut Diop fue elegido director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General en el Congreso de la Asociación General en julio del 2000. Se integró como director asociado del Departamento y representante de la Iglesia Adventista para Relaciones Interreligiosas y Comunicación con las Naciones Unidas en el 2011. Entonces, estamos viendo aquí situaciones esperen un momento, situaciones que han sido tomadas para bien para algunos y otros son tomadas para mal. Resulta que en una convención mundial, en un congreso mundial adventista, pasaron unas banderas, ¿ya? Y pasaron la bandera del Vaticano. Y entonces eso también dio vuelo de que ya en la iglesia adventista estaban ondeando en un congreso mundial, ya la bandera del Vaticano estaba ondeada allí. Y eso pues se entendía para mal. ¿Qué explicación dio la iglesia? Bueno, que en ese momento estaban hablando de evangelismo mundial, y que estaban pasando las banderas de los países donde la iglesia tiene que hacer un trabajo o un trabajo evangelístico específico. Entonces mostraban la bandera de cada país para mostrar en qué país tienen que enfatizar el mensaje. Y uno, pues como el Vaticano es un estado político, ellos sacaron la bandera del Vaticano para decir que ahí hay que llevar el evangelio, ahí al Vaticano. Y que por eso fue que ondearon la bandera del Vaticano. Entonces son situaciones que, digámoslo así, son difíciles de manejar porque ni usted está allá, ni uno, en el caso particular mío, uno está aquí en una finca, bueno, yo he ido a un congreso mundial, he tenido la oportunidad.
pero usted no está metido allá, ni conoce los corazones de lo que está ocurriendo allí, ni cuál es la intención de cada cosa en cada una de estas situaciones. Estoy presentando aquí las dos posiciones, ¿no? Los que denuncian, acusan o, bueno, hablan de que son actitudes erróneas, que la iglesia no debe estar metida allí ni de consultor, ni mirando, ni de huésped, ni de nada allí. No tenemos nada que hacer. Y están los otros, pues, que dicen que esa es una manera de poder acercarse y poder compartir que esas denominaciones conozcan de nuestra creencia. Son posiciones diferentes de cada uno. Bueno, todavía tengo tiempo acá. Bueno, ahí estoy mostrando. Espera un momento, quería leer otras cosas. Creo que tenía aquí. Voy a leer esta también. Voy a compartir un momento. Están viendo en Telegram esta imagen que estamos compartiendo acá. Una imagen, pues, no es una diapositiva, es aquí del internet. Sí, sí, se está viendo. Bueno, aquí tenemos también una página de la iglesia y dice División Norteamericana, dice Adventista, este es el 17 de junio del 2010, dice Adventista, elegido secretario de la ONU, el comité de ONG para promover la libertad religiosa. O sea, eligieron en la ONU un secretario del comité de ONG, de las que eran ONG para promover la libertad religiosa. Y eligieron de secretario de ese comité de ONG un adventista. Es que la pregunta siempre entonces, ¿qué hace un adventista en la ONU? Por ejemplo, y secretario en la ONU. Vamos a ver qué nos dicen aquí. El que eligieron es Standish. Dice, los estados miembros deberían respaldar el compromiso a la libertad de creencia. Dice, un defensor adventista del séptimo día, un defensor adventista del séptimo día, la libertad religiosa, fue elegido secretario de las Naciones Unidas, no gubernamental, Comité para la Libertad, Religión o las Convicciones a principios de este mes. Como secretario James D. Standish, director de Relaciones con las Naciones Unidas para la Iglesia Adventista Mundial, se coordinará con las organizaciones no gubernamentales para promover y proteger la libertad de creencia. El nombramiento de Standish reconoce el papel de líder de la Iglesia Adventista en la defensa de la libertad religiosa. La Iglesia de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de los Líderes dijo, es un honor para confiarle esta responsabilidad, dijo Standish. Las Naciones Unidas pueden ser una herramienta para promover la causa de la libertad religiosa. En lugar de utilizar únicamente la posición para defenderse de las propuestas que puedan amenazar o limitar la libertad religiosa, Standish dijo que espera volver a la ofensiva, empujando los Estados miembros a defender los valores que dicen abrazar. Bueno, hay muchas cosas para leer, pero quería mostrarles por lo menos esta, donde es un adventista del séptimo día, nombrado secretario en la ONU en el comité de ONG para promover la libertad religiosa. También las Naciones Unidas, la ONU, dio el estatus de ONG a la Iglesia Adventista con ADRA. Con ADRA. Y últimamente hubo una noticia que hubo un problema porque como hubo algo de manejos, porque la Organización de las Naciones Unidas da recursos económicos grandes
para apoyar a estas ONG para que hagan obras. Y por ahí hubo cierto enredo que no me acuerdo ahora bien, no lo tengo claro. Pero quería mostrarles que también ellos están como ONG dentro de las Naciones Unidas, de la ONU. Entonces viene la crítica. ¿Por qué ellos están metidos allí? Si la Organización Mundial, las Naciones Unidas, todo eso está unido es para colocar la ley dominical. ¿Y qué hacemos nosotros participando allí? Bueno, la iglesia pues da sus explicaciones, que son, en este caso, promover la libertad religiosa, participar en conjunto con las religiones y con las Naciones Unidas, buscando, aportando lo que la iglesia tiene en la parte social para ayudar al mundo que perece y aportando en común con las Naciones Unidas y hacer esa actividad. Y bueno, no sé si se me fue el dato. A ver si es esta. Bueno, es lo que leí ahorita. No, se me fue la imagen de acá. Donde. Esperen un momento, esperen un momento. A ver si es este. Aquí. Pues voy a leer esto, que esto está en la inteligencia artificial. Leí, me llama la atención, bueno, solamente lo comparto acá, la autoridad como tal, pero les leo aquí. Dice aquí, la iglesia una edición de crear inteligencia artificial. Lo voy a leer aquí como para que ustedes, pues aquí aparece esto. Dice, la iglesia adventista del séptimo día actúa en colaboración con las Naciones Unidas, principalmente a través de su rama humanitaria, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, reconocida como ONG con estatus consultivo. El estatus es consultivo, para consultarla. Esta alianza permite a la iglesia trabajar en proyectos globales de desarrollo, ayuda humanitaria y libertad religiosa. Son de ADRA. ADRA, dice aquí, funciona como el brazo humanitario oficial en más de 130 países, enfocándose en seguridad alimentaria, desarrollo económico, educación básica y respuesta a desastres sin discriminación. ¿Cuál es la relación que tiene con la ONU? ADRA. La iglesia mantiene este estatus para tener voz en asuntos geopolíticos y promover la libertad religiosa, participando en comités de la ONU. Participa en comités de la ONU. Alcance, dice aquí, aunque algunos grupos cuestionan la influencia de la ideología secular en la iglesia, la colaboración busca mejorar condiciones globales mediante el voluntariado. Entonces aquí dice, en la inteligencia artificial dice, aunque algunos grupos cuestionan, la influencia de la ideología secular de la ONU, pero en la iglesia, o sea, que están diciendo que como que la iglesia adventista del séptimo día, esa influencia que mantienen con ellos allá, esa ideología secular se le está metiendo acá. Algunos cuestionan eso, dice aquí. O sea, la colaboración busca mejorar porque ADRA o la iglesia adventista está allí, es porque busca colaborar, buscar mejor condiciones globales. La colaboración busca mejorar condiciones globales mediante el voluntariado. Colaboración activa, la participación incluye, además de ADRA, al Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. ADRA opera bajo principios de justicia y compasión, siendo reconocida por la ONU como un socio de la sociedad civil. Bueno, eso es lo que dice aquí. Bueno, hay mucha información. Lo que quería era mostrarles a ustedes situaciones que están ocurriendo dentro de nuestra iglesia, que por un lado uno las toman de una forma y por el otro lado otros las toman de otra forma. Para algunos no deberíamos estar nosotros incluidos en nada de esas cosas, trabajando solo,
Para otros dicen que es una manera de alcanzar almas, de llevar el mensaje y que supuestamente está en armonía con los escritos del linaje de Cual. Bueno, ese es un debate que hay para que ustedes lo tengan. Son acontecimientos de eventos finales, porque al principio no era así. Quizás al principio no se tenía ningún vínculo con tan grandes instituciones terrenales. Bueno, abro un espacio aquí para alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, porque pues yo este tema no es que, este último tema, no es que sea experto, pero pues trato de que mantengamos información para que no nos cojan de sorpresa y de pronto nos asustemos o, bueno, por todo lo que está ocurriendo. No sé si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Comencemos con Zoom. Omaira, ¿estás por ahí para que coloque los dos micrófonos? Buenas noches. Bueno, coloquemos los dos micrófonos allá para que se escuche en Telegram y en Zoom. Buenas noches. ¿Alguien iba a decir? ¿Con quién tengo el gusto? Irma. Sí, hermano. Irma. Exacto. Buenas noches, feliz sábado para todos. Hermano, esto Amén. acerca de que usted dice que de lo que leyó de el Dios que dice en sus escritos que es para poder como tener más libertad con las otras personas para transmitir lo que la iglesia adventista dice. Pero me llama la atención cuando usted dice de que no se puede hablar mal de las otras iglesias ni nada de eso, ¿por qué el conflicto de los siglos que da la organización adventista le ha eliminado varios capítulos, podríamos decir? Así que yo pienso que la iglesia no está queriendo dar el mensaje completo, como dice el conflicto de los siglos. Esa es mi opinión, no sé, algún otro comentario. Bueno, como le estamos diciendo, cada grupo de personas dentro de la iglesia, hay algunos que sacan libros del conflicto de los siglos y digamos que lo sacan completo como siempre se ha conocido. Habrán otros que quitarán verdades que están allí con tal de no ofender o con tal de no ser tan ofensivos para algunos. Son posiciones que cada uno toma. Yo creo que deberíamos darlo como está, ¿no? Como está escrito, es lo que uno debe hacer. Ahora, hay líderes que pueden tomar, como les hemos dicho, en la iglesia hay diferentes, digamos, posiciones o dos posiciones. Algunos lo estarán haciendo de la manera correcta y otros lo estarán haciendo de manera incorrecta. O pensando ellos que lo están haciendo de la mejor forma, quitando algunos pasajes que son bastante, digámoslo así, que atacan en el sentido, si lo podemos decir esa palabra, atacar, sino pues otra es denunciar lo que se debe denunciar. Y alguno es como para poder acercarse más a otras denominaciones sin aparentemente ofender. Entonces son posiciones que se toman y que pues uno en lo personal cree que debemos transmitir el mensaje como está, completamente. Otros lo toman de otra forma. Gracias, hermano. Aquí hubo una pregunta, creo que fue si no estoy mal aquí, en Zoom. Dice así, una pregunta, no sé si me la puede contestar. Con respecto a la inteligencia artificial, ¿es verdad que son demonios los que contestan?
Bueno, esa pregunta nunca la había escuchado. Que son demonios los que contestan la inteligencia artificial. Vuelvo y repito, hay temas que uno no conoce. No, yo casi no utilizo así como inteligencia artificial, sino que en el computador, cuando lo coloco, hay una versión de inteligencia artificial y documentos demás. Según dicen, pues son, bueno, la ciencia ha ido avanzando y ya con algoritmos y con cosas ya van, digamos, se van formando todos esos lineamientos e ideas referente a las palabras y que van sacando eso. Ahora, yo no sé si en verdad sea así, ¿no? Uno simplemente repite porque uno ni tengo experiencia en eso, ni soy profesional en esas áreas. Como pueden decir la hermana, pues pueden ser demonios que estén detrás y contestando. De todo puede pasar en esta tierra, pero pues no se me había ocurrido esa parte, así que no, bueno, yo no soy una autoridad para decirle si son demonios o son cosas que ocurren, porque hay cosas modernas que a uno le parece casi, bueno, inverosímil que ocurran, pero están ocurriendo. Y como todo puede ocurrir, como pueden ser verdad una cosa, como puede ser verdad lo otro. La verdad, pues así me queda grande a mí. Bueno, aquí dicen que debemos tener mucho cuidado y no usarlo. Eso de inteligencia artificial es tener mucho cuidado y no debemos usarlo. Bueno, lo repito, yo casi no utilizo eso, sino que aquí en el computador cuando yo escribo algo siempre sale allí. Pero me llama la atención de lo que se lee ahí. Hay otras cosas que salen allí que yo pregunto, hago mis consultas, no de religión, sino de salud. Y sale exactamente lo que yo creo, o sea, lo que yo he estudiado en otras partes. Entonces, si es demonio o no es demonio el que está contestando ahí, lo que yo leo allí, pues lo he visto como correcto en cuanto al tema que yo ya he estudiado de salud previamente. ¿Ya? Por ejemplo, preguntar qué planta sirve para tal cosa, y ya yo sé cuáles son las plantas y exactamente salen ahí. Entonces, pues bueno, eso es lo que se dice. Y bueno, en todo hay que tener cuidado y en todo también hay que tener cuidado porque a veces pueden ser cosas que no sean demonios o sean demonios y ahí estamos en esas cosas. Porque si en esto se escuchan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se escuchan de una cosa, de otro, y al final pues usted no termina utilizando nada. Porque para algunos estar aquí en lo que estamos haciendo ahora es hasta malo, pecado, simplemente por estar aquí en una reunión de Zoom o de Telegram. Para algunos eso es también demonios que hay detrás y muchas cosas. Pues no sabe uno en la realidad muchas cosas. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Vámonos a Telegram. Si alguno... Buenas noches, hermanos. Bendiciones buenas para noches. todos. Feliz sábado. Quería comentar acerca del señor Diano Diop, creo que es verdad. Sí, Sé que él fue cambiado ahorita con la reunión que hubo allá de todo, o sea, mundial que hubo en San Luis, creo. Él fue cambiado, nos sorprendimos, pero sí hay otra persona allá en el puesto de él. Hoy casualmente estaba viendo un video acerca del pastor Conrad Bay. Se sabe que el pastor Conrad Bay está, pues, no se puede decir que atacando, pero sí él está poniendo el dedo en la llaga, como dicen, porque por eso de las vacunas. Entonces, él leyó un documento donde mencionaba lo que usted acaba de leer, que realmente, no sé si es la iglesia. La iglesia también está catalogada como una ONG.
en la ONU. Entonces la iglesia está recibiendo dinero. Por eso fue que ellos no hicieron nada con respecto a las vacunas, mencionó el pastor Conrad Bay, porque ellos reciben dinero. Entonces tienen que estar sujetos a lo que la ONU diga. También la ADRA también es una ONG. Incluso yo miré un anuncio donde se unía con la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días para trabajar conjuntamente en obras, ¿verdad? Y dije yo, wow, en lo que hemos caído. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días donó $1 millón a ADRA para que hiciera, no sé, para unos damnificados que estaba atendiendo ADRA. No sé, no recuerdo de dónde. Y con respecto a la inteligencia artificial, hermano, también escuché uno de los científicos que trabaja con la inteligencia artificial. Lo que ellos están pero sorprendidos es de que dice que todos los días ellos tratan de ¿cómo decirle? Evitar que la inteligencia artificial sea autónoma. Todos los días le ponen atajos, le ponen trabas más bien, y él siempre encuentra atajos. La inteligencia artificial siempre encuentra atajos. Entonces ha hecho como miles de copias, dice, de seguridad que no lo pueden parar. No lo pueden parar. Él mismo, que era supuestamente un científico que él mismo trabaja con la inteligencia artificial, está asustado. Y pues probablemente, hermanos, pues esta es mi opinión, probablemente en los últimos días el enemigo vaya a tomar control de la inteligencia artificial. Recuerde que la hermana Elena habla de que en los últimos días iba a haber bastante espiritismo, ¿verdad? Entonces, incluso en el Apocalipsis habla de que en la quinta trompeta, si mal no recuerdo, de que la gente iba a correr buscando a la muerte supuestamente, pero ese buscar de la muerte es como ir a investigar qué hay más allá de la muerte, me imagino, buscar, y entonces, pero no se van a ir a la gente que sabe, digamos, a un pastor, a una iglesia a buscar esa información, sino que a buscar a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial miente. Entonces, probablemente el enemigo sí ya está controlando eso para engañar a todo el mundo, hermano. Así que es bien delicado eso de la inteligencia artificial, así como le puede ayudar a uno, pero si uno no está bien centrado en la palabra de Dios, es una víctima fácil del engaño. Eso quería comentar. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguna otra persona en Telegram? Nicolás, Sí. permíteme. Aquí hay una hermana también que quiere. Pero espera un momento, déjeme. En Hay una el hermana que conflicto de dice los que. siglos, Sí, dime. el conflicto de los siglos, el capítulo 32 lleva como título: ¿Quiénes son los ángeles?
yo les recomiendo a los hermanos que lean este capítulo. Y ahí nos viene hablando de la relación entre el mundo visible y el mundo invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la influencia y la intervención también de espíritus malos. Entonces, viene hablando de cómo están entretejidos entre la relación del ser humano, estos espíritus, con los ángeles buenos. Es muy bueno que estudien ese capítulo para que nos demos cuenta el trabajo de los espíritus malos para el final de este tiempo. Les recomiendo ese capítulo a todos ustedes, hermanos. ¿Cómo se llama el capítulo, hermana? Por favor. ¿Quiénes son los ángeles? Ahí viene hablando de los ángeles caídos y de los ángeles que no cayeron en pecado. Viene hablando del ministerio que realizan los ángeles que no cayeron en pecado y viene hablando de la depravación. Permítame que voy a buscar en el conflicto de los siglos, voy a buscar para leerles algo que la hermana acabó de comentar, entonces voy a buscarlo para leérselos. Hagan de pronto una apreciación o otra preguntita mientras yo lo busco. Julio Medina, sí, puede decir algo. Julio Medina alzó la mano, puede. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carol. Mi esposo quiere dar algo. Sí, claro, hermano. Muchas gracias. Sí, buenas noches, hermano, a todos. Escuchando sobre la inteligencia artificial, el que fundó la inteligencia artificial dijo en una entrevista de que él se asustaba porque dice que cuando hablaba con la inteligencia artificial, le hablaba como si fuera una persona. Y él se asustó. Ese es el que la fundó. Y él mismo admitió de que era como un espíritu de demonio que estaba hablando con él. Mucha gente ven la inteligencia artificial, la usan para cosas buenas, pero la inteligencia artificial, hay niños que han muerto porque están chateando con la gente, se han hecho tienen como una novia o relación con la inteligencia artificial y le han dicho que se suiciden. ¿Quién está detrás de la inteligencia artificial? Satanás, los ángeles malos. Satanás, la gente dice, no, yo puedo sacar muchas cosas buenas, información de historia, información hasta del espíritu profecía. Pero ahí se entra Satanás para hacer mucho daño. Entonces también está dirigido por demonios ahí también. Esa es mi opinión. Gracias, hermano. Gracias por la opinión. Permíteme que voy a leer algo, ¿ok? Sí. Bueno, entonces, hermanos, voy a leer en el conflicto de los siglos. Voy a leer la página 571 en el libro rojo, pero entonces el de pasta roja. Pero entonces les voy a dar nuevamente
el título del capítulo porque puede usted tener otra versión y otra paginación. Entonces el título es ¿Quiénes son los ángeles? Entonces dice lo siguiente. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podría alarmarnos con razón. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos, con candados, para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no estamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Entonces, mire lo que dice la inspiración divina. Que nosotros cuando vamos por la noche prácticamente a nuestros lechos de descanso, nosotros proveemos cuidadosamente con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestra vida contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no estamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Entonces observemos algo. Mis amados, la inspiración divina nos revela algo muy duro, pero que debe de ser dicho. En este tiempo final que se avecina, solamente van a haber dos grupos, los leales, los desleales, los obedientes, los desobedientes, los puros, los impuros, y todo el que es impuro, desobediente, desleal, entra a formar parte de este grupo de rebeldes que van a ser transformados prácticamente en demonios, porque todo el que no quedó entre el plan de la redención, entre los puros, entre los leales, todos serán convertidos prácticamente en demonios. Y para este tiempo, nosotros podemos colocar candados, cerrojos, podemos tener las mejores chapas de seguridad, pero nosotros no sabemos que a través de la televisión, del internet, a través de todos estos aparaticos, esos demonios están en nuestro cuarto, están en la cama con nuestros niños, están en la sala de la televisión con la cajita negra, están en todo lugar, a menos que tengamos una parte de espiritualidad. Sigo leyendo, miren lo que dice. Viene hablando de los demonios. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían, torturarían nuestros cuerpos, destruirían nuestras propiedades y destruirían nuestras vidas. Ah, mis amados, vuelvo a repetir.
dice, si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían, torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal, en la destrucción. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás hasta que Dios los abandona al poder de estos espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Entonces, hermanos, ¿ustedes no observan algo? Hermanos y amigos, ¿ustedes no han observado algo? ¿Ustedes no observan que la mayoría de jóvenes, la mayoría de personas, sobre todo esta última generación, ustedes no observan que por donde quiera ellos van caminando, ustedes no observan que los vemos como desequilibrados mentales? Ustedes no observan que los vemos como desquiciados. Vaya, mire quién los está educando. Vaya, mire quién los está formando. No son los padres. Los está formando y educando la tecnología de hoy en día, porque no la han tomado para bien, sino para mal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque dice que desquiciarían, torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades, nuestras vidas. La razón. Por eso es que vemos hoy los jóvenes con una cantidad de alambres y de arandelas en las orejas, en las cejas, en la nariz, en el ombligo, en las tetillas, desquiciados, desenfrenados. Hermanos, este es un tema muy profundo. Este no es el tema de hoy, pero este aporte lo estoy haciendo para que tengamos mucho cuidado, que así no entramos a la inteligencia artificial. Gracias a Dios. Jamás en mi vida he sentido la tentación de entrar a eso, porque nada de eso me llama la atención. Nada de eso. Pero tenemos que tener cuidado, porque no solamente a través de la inteligencia artificial, sino a través de otras cositas pueden entrar esos demonios a nuestros hogares y posesionarse de nosotros. Leí en la página 571 del conflicto de los siglos. ¿Cuál es el título del libro de... O sea, el conflicto de los siglos, que es el capítulo? El capítulo 32. ¿Nombre? ¿Quiénes son los ángeles? Es un capítulo bastante amplio. Es un capítulo que tiene aproximadamente, le voy a decir cuántas páginas. Tiene 2, 4, 6, 8, 9 páginas para leer. 9 páginas. Y ese es el plan de Satanás. Desenfrenarnos, llevarnos a perder la razón. Ustedes no se dan cuenta, mis amados, que hoy la mayoría de los jóvenes andan desequilibrados.
no saben cómo vestirse. Cuando usted les mira los rostros, esos rostros todos tatuados con serpientes, con ángeles con alas. Ellos no saben ese ángel quién es. Ese que se pinta un ángel, ese que se pinta una serpiente, ese que se pinta un dragón, que se pinta un escorpión, que se pinta una araña. Ah, mis amados, ya llevan la marca que los identifica de qué bando están arriando la bandera. Bueno, mis amados, los dejo porque este no es el tema. Le doy la oportunidad al hermano Nicolás o alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas o inquietudes, entonces vamos a tener una palabra de oración para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar, de conocer, de informarnos. Tú sabes que somos indignos, somos pecadores, y danos tu Santo Espíritu para poder discernir cada día los espíritus de dónde vienen. Danos la sabiduría para poder cada día transmitir, aprender el mensaje completo y poderlo transmitir a las personas que no lo conocen. Danos tu Espíritu Santo para también poder vencer nuestros males, debilidades que aún tenemos, pecados. Gracias por tu misericordia y ayúdanos a guardar tu santo sábado. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga. Igualmente, hermana, que esté muy bien. Gracias. Que Dios les bendiga. Feliz Santo Sábado. Amén, igualmente.